lo que han convertido a nuestro país, a nuestra capital, en la capital de la economía mundial. Están realizando un conjunto de actividades, por una parte de estas actividades están bajo la responsabilidad del doctor López Claros. Es importante la presencia de él aquí, queremos agradecer esa referencia con nosotros, también al Centro de Estudiantes de Ingeniería Económica y Estadística, quienes establecieron las correspondientes relaciones precisamente para que él pueda asistir acá. El doctor López Claros es colombiano de nacimiento, tiene un doctorado en la Universidad de Duke en los Estados Unidos, tiene un diplomado en estadística matemática en la Universidad de Cambridge. Bueno, ustedes han recibido una información a través tanto de la red social como el portal de la facultad sobre el conjunto de responsabilidades de gran importancia que él ha tenido y sigue teniendo en el Grupo del Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. De tal manera, en nuestro agradecimiento a su participación, y antes de ceder el uso de la palabra, queremos darle la palabra al señor Serna para unas palabras también de bienvenida y de introducción a esta conferencia. Gracias. Gracias, profesor Pereira, muchas gracias, profesor Ismoes, profesor Valdivieso y los demás organizadores de este evento. En verdad tenemos el privilegio esta noche de tener a un funcionario de alto nivel del Banco Mundial que ha tenido una trayectoria profesional bastante amplia por distintas partes del mundo, profesor de la Universidad de Chile, director actual del Banco Mundial, funcionario del Fondo Monetario Internacional en Rusia, también alto directivo de la corporación Lehman Brothers. Y más allá de todas las calificaciones que él pueda tener como profesional, quisiera destacar también el aspecto humano del doctor Augusto López Claros, el preocupado verdaderamente por el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la humanidad. Él, como él lo ha escrito hace un momento, cuando estábamos conversando con el profesor Ismoes, y él mismo lo calificaba así como un hombre que se considera ciudadano del mundo. Y en este sentido, quiero reflejar los ideales que están impulsando al doctor López Claros para manifestarse así, ¿no? Él es un miembro destacado de la comunidad Bahá'í y como tal, él considera que la humanidad en toda su complejidad de distintas naciones y razas es una sola realidad, por la cual tenemos que trabajar con nuestro mayor esfuerzo para que las mejoras en las condiciones de vida de todas las partes del mundo sean cada día mejor, o sea, para que cada día el mundo tenga un adelanto en los distintos aspectos que requiere la civilización y el progreso. Y quiero terminar con una cita de Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, que puede resumir en buena cuenta lo que está haciendo tanto el doctor Augusto López Claros como otras eminentes personas de la comunidad internacional para la mejora de las condiciones de los tantos problemas que aquejan a la humanidad en estos días. Cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. El remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede ser nunca el mismo que pueda requerir una época posterior. Preocupaos fervientemente de las necesidades de la época en la que vivís y centrad vuestras deliberaciones en sus exigencias y requerimientos. Sin más preámbulos, doctor Augusto López Claros, con ustedes. ¿Saben qué? Les voy a confesar algo. Detesto hablar con micrófono. Prefiero elevar mi voz. Y lo que quiero preguntarles es si los que están sentados en la última fila me oyen bien. ¿Sí o no? No. ¿No muy bien? A propósito, hay mucha gente, hay muchos espacios libres acá.
Bueno, vamos a ver. Dos filas hay acá libres, y allá dos filas, 4 filas. Por favor, si nos ayudan, tenemos 4 filas acá libres. Ayúdenos por favor los que están más atrás. Tenemos 4 filas acá. Bien. Como se ha dicho muy generosamente, yo soy un economista que ha estado trabajando en temas de desarrollo económico durante toda mi vida profesional. Empecé estudiando matemáticas, hice mi pregrado en matemáticas, pero luego hubo una reorientación de mis intereses profesionales y acabé en economía. Y durante los últimos 25 años he estado trabajando como un experto en temas económicos, particularmente desarrollo económico, en diferentes contextos, en el sector privado, en el sector público, y actualmente soy director de indicadores globales, del grupo de indicadores globales para el Banco Mundial. Lo que me gustaría hacer hoy día con ustedes es básicamente sintetizar un poco, digamos, algunas de las cosas más importantes que yo he aprendido en los últimos 25 años sobre el desarrollo económico. Y quiero empezar un poco esta historia en el año 1945. El año 1945 es un periodo interesante históricamente porque existen varias cosas simultáneamente. El mundo civilizado, Europa y Norteamérica y Japón, los países ricos, industrializados del mundo, están saliendo de la Segunda Guerra Mundial, de un periodo de destrucción, de un periodo de caos, de colapso económico, y en octubre del año 1945 crean las Naciones Unidas en San Francisco. 51 países son los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Y es en la Carta de las Naciones Unidas, que es como el documento, digamos, inicial, ¿no?, que da lugar a las Naciones Unidas, que uno ve por primera vez una referencia al desarrollo económico. Quiero leerles un par de líneas, ¿no?, de la Carta de las Naciones Unidas. Dice, las Naciones Unidas promoverá niveles de vida más elevados, empleo estable para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Eso está en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, la Carta no explica qué es lo que va a generar procesos de desarrollo económico y social, pero sí establece que es una responsabilidad de la comunidad internacional, es una responsabilidad de las Naciones Unidas el promover estos procesos de desarrollo económico y social. Y posteriormente a la creación de las Naciones Unidas hubo un debate entre economistas, entre ministros, gente del gobierno, académicos, ¿no? Y hubo una especie de consenso de que lo que iba a ocurrir era de que el crecimiento económico, poco a poco, iba a tener algunas implicaciones favorables para muchos indicadores importantes, como la expectativa media de vida, para la mortalidad infantil, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simultáneamente, al poco tiempo de la creación de las Naciones Unidas, en la década de los años 50 y 60, hubo un proceso de, digamos, descolonización. Muchos países, especialmente en África, pero no únicamente, que hasta ese momento habían sido, digamos, territorios dependientes de Inglaterra, de Francia, de España, etc., se independizaron y se hicieron miembros de las Naciones Unidas. De 51 miembros que fueron en el año 1945, los miembros fundadores, para el año 1975 ya habían 100 y para el año 2006 ya habían 192, ¿no? Entonces hubo, digamos, una expansión muy grande de países que eran soberanos, ¿no? Y entonces esto a su vez provocó un debate muy interesante entre economistas profesionales de la época, ¿no?, respecto de cómo estos países que hasta ese momento habían sido colonias, ¿no?, ahora iban a, supuestamente, ¿no?, a través de la, digamos, de la soberanía y la independencia política, iban a generar o no generar, como fuera el caso, procesos de crecimiento y de prosperidad, ¿no? Entonces,
había una especie de fermento, una especie de digamos, interés muy intenso, ¿no? a nivel profesional en los economistas que estaban trabajando en temas de desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, había un debate muy interesante sobre qué es lo que iba a pasar con Corea y con Ghana. Y les voy a explicar por qué. Corea, el sur de Corea, lo que hoy día es Corea del Sur, estaba saliendo de una guerra en los años 50 que había dividido a la península en dos partes, lo que hoy es Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Y con relación a Corea del Sur, muchos se preguntaban, bueno, ¿cuál es el futuro de este país? Tiene una situación geopolítica complicada, la península se ha dividido, no tiene nada para exportar, no tiene digamos, commodities, materias primas para comercializar en los mercados externos. Digamos, ¿cuál es su futuro? ¿Qué viabilidad tiene este país? Y había mucho pesimismo con relación a Corea, ¿no? Sin embargo, los expertos veían a Ghana, un país en África, y decían, bueno, tiene cocoa, tiene aluminio, tiene una infraestructura que han dejado los ingleses bastante buena, de carreteras, de escuelas, digamos, una administración pública. Entonces, había mucho optimismo con relación a Ghana, de que este era un país que, digamos, tenía perspectiva. No necesito explicarles a ustedes que 30, 40 años después, digamos, Corea es una potencia económica increíble, muy grande, con una huella importantísima en la economía global, y Ghana es un país pobre en África, ¿no? O sea, que algo pasó, que esos sueños iniciales que había respecto a las perspectivas de estos dos países no se realizaron, o se realizaron en formas dramáticamente diferentes de lo que uno esperaba, ¿no? En el año 55, un economista, Arthur Lewis, que muchos años después ganó el premio Nobel, escribió un libro muy influyente que se llamaba La teoría del crecimiento económico. Y quiero compartir un par de líneas de ese libro que hablan sobre el crecimiento económico. Él decía, la ventaja del crecimiento económico no se debe a que la riqueza confiere la felicidad, sino a que aumenta las opciones y oportunidades. Le da al hombre mayor control sobre su ambiente y así contribuye a aumentar su libertad. Lewis escribió en forma muy interesante, muy perceptiva sobre todo el aspecto del crecimiento económico, las consecuencias del crecimiento económico, incluyendo algunas consecuencias negativas que él veía en el crecimiento económico, ¿no? Ahora bien, no sé si ustedes saben, pero hay una disciplina de la economía que se llama historia económica, y hay algunos expertos que han tratado de estimar tasas de crecimiento para la economía global desde la época de Cristo, durante los últimos 2000 años. Hay un profesor en particular, hay un profesor que se llama Angus Madison, que ha hecho unas estimaciones muy interesantes sobre digamos, las bases de crecimiento de la economía global desde la época de Cristo, ¿no? Y los resultados son bien interesantes, ¿no? Básicamente, en los primeros 1800 años, hasta el inicio de la revolución industrial, la tasa de crecimiento de la economía global fue prácticamente cero. Muy poco crecimiento. Y esto explica por qué durante esa época, la Edad Media, un periodo que conocemos nosotros más recientemente, ¿no? Era un periodo muy violento. Estaba caracterizado por la lucha por la supervivencia. Había periodos de hambruna en diferentes partes del mundo. Era muy difícil gobernar en el año 1600, no importa en qué país, porque como no había crecimiento económico, si alguien tenía alguna demanda, ¿no? La única forma en la que un gobernante podía conceder algún beneficio a ese grupo era quitándole a otro grupo, ¿no? Porque no había nada para redistribuir, ¿no? Entonces, fue un periodo, digamos, muy complejo, pero en el año 1800, como les voy a mostrar después, ocurrió algo muy importante. Hoy día le llamamos la revolución industrial, y eso, digamos, impulsó a la humanidad en un nuevo proceso de crecimiento. Ahora bien, quiero mostrarles algunos datos interesantes, y mi charla y lo que voy a comentar en los siguientes 20, 25 minutos va a estar principalmente en función de algunos datos que quiero compartir con ustedes. Mostremos la primera.
acá tenemos la evolución de algunos indicadores sociales que los economistas utilizamos como digamos, proxies para el bienestar humano, ¿no? Por ejemplo, a la mano derecha, ustedes tienen la expectativa media de vida, ¿no? Como verán, ha habido un aumento, este es el periodo 1960 hasta 2011, como verán, ha habido un aumento muy, muy importante. En el año 1960, la expectativa de vida media era 52 años, y los últimos datos para el año 2011-2012 tenemos 71 años. Entonces ha habido un aumento del 32%, ¿no? Que es extraordinario, es extraordinario. Es decir, que en un periodo de medio siglo hayamos aumentado la expectativa media de vida en tantos años, casi 20 años, ¿no? Es realmente que nosotros sepamos, no ha habido un periodo en la historia de los últimos miles de años donde haya habido un aumento tan grande en un periodo tan corto. La mortalidad infantil ha caído, que es la que aparece en la parte izquierda inferior, ¿no? Como ven, ha tenido una caída drástica. Eran 121 muertes por cada 1000 niños, ¿no? En el año 1960, y eso ha caído a 34 en el año 2011. Y luego también niveles de analfabetismo, que son los que aparecen en la parte superior izquierda. Ese es el nivel de alfabetismo. El analfabetismo es el inverso, ¿no? Pero entonces ha habido también una mejora importante, ¿no? Ahora bien, eso, digamos, ha dado un cierto grado de optimismo a muchos expertos. Hay un profesor en Harvard, Richard Cooper, que hace unos años escribió un paper, un trabajo en el que él dijo de que si alguien nos hubiera dicho en el año 1960 de que la expectativa media de vida iba a aumentar en un 32% en 50 años, hubiéramos pensado que era un loco, ¿no? Y sin embargo eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora bien, en el Banco Mundial nosotros también manejamos los datos de pobreza, y da la casualidad de que hemos revisado los datos de pobreza la semana pasada, luego de muchos años, ¿no? Y en la parte izquierda de este gráfico lo que ustedes ven es el número de personas pobres, ¿no? Utilizando una línea de pobreza de $1.90 por persona por día. Esa es la definición que utilizamos en el Banco Mundial para la extrema pobreza. Básicamente, cada país tiene su línea de pobreza, y lo que hacemos es tomamos los 15 países más pobres del mundo y adoptamos un promedio de su línea de pobreza. Y eso es lo que define para nosotros la extrema pobreza. Pero lo que ustedes pueden ver de este gráfico es de que en el año 1990 había casi 2.000 millones de personas que eran caracterizados como digamos, debajo de la línea de pobreza. Y para el año 2015, que es una proyección que hemos hecho, los últimos datos reales que tenemos son del 2012, que es esa columna anaranjada, y pueden ver ahí ustedes de que en el año 2012 el número de personas extremadamente pobres había caído a 900 millones. Y hemos hecho unas proyecciones, ¿no? Educadas, digamos, seguramente las vamos a revisar cuando tengamos los datos reales, pero nuestra estimación para el año 2015 es de que hay como 700 millones de gente extremadamente pobre en el mundo hoy día, ¿no? Ahora, personas como Stiglitz van a decir de que esta es una línea de pobreza muy austera, de que realmente hay mucha más gente pobre en el mundo que 700 millones si es que utiliza una línea de pobreza un poco más elevada. Y es un argumento importante, es un argumento sólido, ¿no? Ahora, en la parte derecha lo que ustedes pueden ver es de que lo que ha ocurrido con la incidencia de la pobreza por regiones del mundo, ¿ya? Y lo que quiero hacerles notar es de que gran parte de la caída en la pobreza en los últimos 30 años se debe a qué es lo que ha ocurrido básicamente en la China. La China ha tenido tasas de crecimiento muy elevadas durante los últimos 30 años, y eso ha reducido en cientos de millones, algo así como 700, 800 millones de personas en la China han salido de la pobreza extrema, y eso en parte es responsable por esta caída a nivel global. Y lo otro que pueden ver es de que África
ha tenido un aumento importante en el porcentaje de la gente pobre. Ha habido un aumento en números y ha habido un aumento en la tasa porcentual de pobreza del continente africano. Bien. Voy a saltar el siguiente slide y ahora quiero hablar un poquito sobre desigualdad. Se habla mucho en los últimos años sobre la desigualdad. Desigualdad es un tema complicado desde un punto de vista técnico. Hay diferentes indicadores. Podemos hablar, por ejemplo, sobre la desigualdad en Brasil entre los brasileños. Uno puede definir un indicador de Gini, que es un indicador al que voy a referir en un par de minutos, y uno puede calcular el coeficiente de Gini para el Brasil. Hay 200 millones de brasileños y digamos, calculamos el coeficiente y nos dice eso, cómo es la desigualdad dentro del territorio brasileño. Pero uno, por ejemplo, puede calcular la desigualdad entre países. Tú eres Francia, tú eres Alemania, tú eres Paraguay, tú eres Argentina. A cada una de las personas en esta habitación yo le doy un número que es el ingreso per cápita de cada una de estas personas, ¿no? Países, y luego calculo el coeficiente de Gini para los 190 países miembros que están asistiendo a la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario acá en Lima. Puedo hablar sobre la pobreza entre países. O puedo hablar sobre una pobreza global, ¿no? Donde calculo un coeficiente de Gini para los 7.000 millones de habitantes que tenemos en el mundo hoy en día. O sea que hay diferentes formas, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es darles una perspectiva, quiero enfocar su atención a unos 3 o 4 indicadores de pobreza, de desigualdad, simplemente para convencerles de que tenemos un problema serio, no importa cómo lo definamos, ¿no? Entonces, primero, lo que he hecho en este gráfico es, les doy no quiero cubrir, ¿ya? Básicamente tienen el Producto Interno Bruto de todo el continente de Sub-Sahara, o sea, excluyendo los países del norte de África, estoy incluyendo acá como 46 países de África de Sub-Sahara, por debajo del Sahara. Y lo que ustedes pueden ver ahí es de que en el año 2013 el Producto Interno Bruto era de 1.318 millones de dólares. Y luego he incluido el Producto Interno Bruto de Suiza, de Holanda y de Australia. Y luego en la parte derecha he incluido la población de estos países, o de estas regiones, ¿no? En el año 2013, en África subsahariana había casi 900 millones de personas, en Suiza había 8 millones, en Holanda había 17 y en Australia había 23. ¿Ya? Y lo que quiero que ustedes observen es de que si es que yo sumo, si es que sumo el Producto Interno Bruto de Suiza y de Holanda, que son dos países que tienen una población combinada de 25 millones de personas, ¿no? Entonces obtengo una cifra que es bastante más grande que el Producto Interno Bruto de toda África. O sea que estos dos países, Suiza y Holanda, son 2,8% de la población de todo el continente africano, ¿no? Y sin embargo tienen un Producto Interno Bruto que es más grande que el Producto Interno Bruto de todo el continente africano, ¿entienden? Entonces eso les da a ustedes una idea de